Dicen por ahí que lo bueno no dura, y eso es verdad. Afortunadamente o infortunadamente, dependiendo de donde se vea, todo se acaba. Lo malo y lo bueno. Qué rico sería que solo lo malo se acabara y que lo que hace bien o nos da satisfacción permaneciera para siempre. Pero en ese mundo terrenal y finito no podemos hablar de eternidad. Enfocando esto a grandes personalidades, hoy hablaremos de uno de los líderes más importantes de Colombia en los 70s y 80, que fue asesinado cruelmente por el señor Pablo Emilio Escobar Gaviria. Definitivamente este hombre fue un cáncer para nuestra sociedad. Y aunque de nadie se debiera hablar así, Pablo Escobar hizo y deshizo en Colombia, acabando con la vida de miles de personas y pervirtiendo la sociedad, la moral y los principios. Pero a él no le demos más importancia, pues no la merece. Sin embargo, Rodrigo Lara Bonilla se lleva todas las ovaciones, hasta de quienes no alcanzamos a conocerlo vivo, sino que hoy lo vemos a través de la historia. Rodrigo Lara Bonilla fue nada más y nada menos que uno de los políticos más importantes, revolucionarios, frentero y echado pa'lante, como dirían los paisas. Hace ya bastante tiempo la fuerza pública ha venido reconstruyendo no solamente los archivos y prontuarios de los capos del tráfico de estupefacientes en Colombia, sino también detectando la existencia de laboratorios. Nació el 11 de agosto de 1946 y acabaron con su vida el 30 de abril de 1984. Luego de una larga jornada laboral por mano de la escoria de la sociedad en ese momento, el sicariato y el narcotráfico, su muerte representó el inicio de la guerra entre el Estado Nacional y los llamados narcoterroristas. Si quieres saber más acerca de su vida política, de su fallecimiento y todo lo que esto desencadenó, quédate hasta el final de este video. Se necesita un nuevo modelo político, no para administrar lo que hay, sino para reformar fundamentalmente a la sociedad colombiana. El liderazgo es una virtud que no muchas personas poseen. Son pocos los que desarrollan esa capacidad de liderar, encabezar, frentear y hacerlo bien, porque líderes hay muchos, pero buenos muy pocos. Desde que estaba en el colegio, Rodrigo mostró que era un líder innato. Desde que estaba terminando el colegio, empezó a ver cómo lo seducía la política. Tenía una afinidad única. A sus cortos 22 años fue nombrado alcalde de Neiva por el entonces presidente Carlos Lleras Restrepo. Luego fue concejal de Neiva, también de Palermo. Fue diputado a la asamblea, donde hizo unos debates en contra de la corrupción increíbles. Estos solo eran visos de lo que sería su carrera política, intachable y llena de polémica, porque a Rodrigo nunca le tembló la voz ni le faltaron pantalones para hablar en público de estos temas que hoy siguen siendo casi intocables por los corruptos políticos que tenemos. Ya voté, sí, señora. ¿En qué mesa? Ay, se me olvidó. ¿Se le olvidó en qué mesa? Sí, se me olvidó. Y la cédula me sí, me la recogí. 4, 8, 7. Fue un hombre preparado. Rodrigo no era cualquier aparecido. Graduado como abogado del Externado de Colombia y con especializaciones de la Sorbona de París, hablaba 3 idiomas y tenía a Colombia siempre en su cabeza y corazón. Quería llegar a ser presidente de nuestro país, pero en las palabras de una de sus mejores amigas, la exministra Noemí Sanín, esos malditos arrancaron ese privilegio de Colombia. Rodrigo junto con Luis Carlos Galán se convirtieron en la cara del nuevo liberalismo en su época. Querían acabar con el liberalismo tradicionalista, que a veces no era más que una farsa, igual que el resto. Entonces ellos se convirtieron en el nuevo rostro de la política nueva, revolucionaria, limpia, incorrupta. Juntos se conocen en el primer periodo del Senado que tuvieron ambos, los dos con el mismo pensamiento, como ya lo había dicho. Allí en las curules del Senado no se durmieron como lo hacen muchos hoy día, no chatearon, no mensajearon, no hablaron por teléfono, sino que hicieron denuncias de la corrupción y la vinculación que tenía el Estado, suavemente, con el narcotráfico. Al decir Estado, lógicamente estamos hablando de los honorables senadores. Más que todo en la campaña del 82 encabeza esta lista de demandas contra candidatos, senadores, diputados, concejales, alcaldes, gobernadores, magistrados,
todos vinculados a la mafia. Lara Bonilla fue un hombre valioso, pero podemos decir que prácticamente ni el mismo gobierno lo valoró, y nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Podríamos decir que el único que vio ese gran brillo y lo admiró fue el entonces presidente Belisario Betancur, quien lo nombró ministro de Justicia en agosto del 83. Este fue uno de los mejores regalos de cumpleaños que recibió en toda su vida. Para este cargo, Rodrigo estaba sumamente preparado y con muchas agallas lo aceptó y ejerció. Esto desató una gran alegría en Colombia, pero en el Senado muchos no estaban de acuerdo, en especial esos senadores que eran financiados por el capo de capos, que además estaba metido en la Cámara de Representantes. Rodrigo empezó a abrirle los ojos a Colombia sobre la situación real del país y quiénes eran los que realmente estaban implicados en todos estos temas que asediaron la nación a finales de los 70s, toda la década de los 80s y principios de los 90s. Entonces estos senadores que estaban envueltos por la corrupción y la delictividad quisieron encochinarlo. Dijeron que él estaba en negociaciones con criminales muy famosos de la época, pero no contaban con la contundente respuesta del ministro de Justicia. Recordémosla. Se trata de una escalada del narcotráfico que hoy busca la salida de un ministro del gabinete porque lo considera incómodo para sus aviesos fines, para luego continuar con otras personalidades del país con el propósito de derrumbar moralmente a la nación. Santofimio y Pablo Escobar hicieron un debate en el que dicen que Lara es amigo de un narco, pero como Lara nunca tuvo problema en decir la verdad y esto fue lo que lo llevó a la muerte, le dijo a Pablo Escobar: pero si es que el narco es usted, señor Escobar. Pero Emilio no se quedó callado y al día siguiente dijo ante las cámaras que le daba 24 horas a Lara Bonilla para que probara eso, o si no, él lo demandaría por injuria ante la justicia colombiana. Que el señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo en el día de ayer en la Cámara de Representantes. De lo contrario, voy a proceder a denunciarlo penalmente ante las autoridades y ante la justicia colombiana. Guillermo Cano, entonces director del Espectador, hace que sus periodistas busquen un archivo en el que a él le parece haber visto a Pablo Escobar. Y es donde encuentran esos periódicos que ustedes están viendo en pantalla. Estos datan del año 1976, cuando Pablo Escobar fue capturado por llevar 39 libras del polvo blanco en Itagüí y aparece con el número de reo asignado. Con estas pruebas contundentes, Lara logra que en 10 días Pablo Escobar pierda su investidura parlamentaria y en 10 días se vuelva prófugo de la justicia. Como si fuera poco y entre las muchas cosas que podríamos contar, por orden de él, en marzo del 84 se lleva a cabo la Operación Tranquilandia. Esto dice Wikipedia del operativo. El 5 de marzo de 1984, cuando los líderes del cartel de Medellín habían pasado a la clandestinidad, un contingente de 40 policías partió desde Bogotá hacia San José del Guaviare, llevados por el rumor de la enorme fábrica de cocaína de la cual se desconocía su ubicación. 2 días después, el 7 de marzo de ese mismo año, elementos de la Policía Nacional de Colombia bajo el mando del general Luis Ernesto Gilibert Vargas, apoyados por agentes de la DEA, allanaron el lugar. El lugar, aunque estaba vigilado por algunos hombres armados, estos se dieron a la huida ante la superioridad de la policía y los agentes de la DEA. La operación concluyó con la destrucción del complejo y de 13,8 toneladas de cocaína, valuadas en $1.200 millones. A partir de ese momento, Lara empezó a sentir que estaba metido en camisa de 11 varas. Lo empiezan a seguir, recibe amenazas casi todos los días, sus hijos no podían subirse al bus del colegio porque los padres de sus compañeros ya estaban hablando de eso. Era posible que les pusieran una bomba en venganza y todos sus hijos murieran. Cambiaban la línea telefónica de su casa todos los días y a cada momento porque mantenía chuzada. Le llegaba información de inteligencia y de la embajada de Estados Unidos en la que le informaban que su vida estaba corriendo peligro. El gobierno de Estados Unidos le ofreció un auto blindado, pero él no lo quiso aceptar. Dijo que si se lo tenían que dar era pero el gobierno colombiano. En sus escritos personales él siempre dice: no me han ofrecido el carro. Lo único con lo que contaba era con un grupo de escoltas que no sirvieron para mucho el día de su muerte. Hace ya bastante tiempo la fuerza pública ha venido reconstruyendo no solamente los archivos y prontuarios de los capos del tráfico de estupefacientes en Colombia, sino también detectando la existencia de laboratorios
3 semanas antes de morir, el presidente Betancur le ofrece una embajada y él acepta, firma y solo esperaba el beneplácito del gobierno checo. Él dijo que se iría por 1 año o año y medio mientras se calmaba todo esto que estaba viviendo. Luego regresaría para dirigir el Partido Liberal, seguir poniendo su cara y ayudar primero en la candidatura presidencial de Luis Carlos Galán para después de su mandato lanzarse él también a la presidencia de la nación. Pero el 30 de abril de 1984, después de un largo día de trabajo, se dispuso a regresar a su casa cuando la noche caía. Su amiga, la entonces política Noemí Sanín, se iría con él como era costumbre, pero se tardó mucho. Ella tenía otros compromisos, entonces salió antes. Lara se fue en su auto, con su conductor y detrás de ellos las 2 camionetas con escoltas que tenía. Para evitar el largo tráfico que había ese día en la ciudad, el conductor se desvió y una de las camionetas con guardaespaldas se quedó en trancón. La otra sí prosiguió su camino. Como a las 7:15 de la noche, mientras viajaba a su casa, llamó a su esposa. Le dijo que tenían un evento social, que se arreglara porque él llegaría en no mucho tiempo. Habla con uno de sus hijos a quien le pregunta por las tareas del colegio y la llamada termina. Pero cuando menos lo esperaba y de la nada llegaron unos hombres en una motocicleta y arremetieron contra el auto y contra él con una ametralladora .45. 25 balas impactaron el automóvil, de las cuales 7 hirieron mortalmente al ministro de Justicia. A partir de ese día se desató una guerra interna en el país, entre esas bandas narcotraficantes y terroristas contra el Estado colombiano. Desde ese día, un gran prontuario de hombres y mujeres importantes en nuestro país fueron asesinados cruelmente por manos de estas personas, magistrados, jueces, policías. Entre ellos resaltamos al gran político y candidato presidencial, amigo personal de Lara, Luis Carlos Galán. También el director del Espectador, Guillermo Cano, y el procurador Carlos Mauro Hoyos. Hay muchas dudas acerca de la muerte de Lara Bonilla. Por ejemplo, hay una bala que atraviesa su pecho de izquierda a derecha que no tiene explicación. Además, ¿por qué hay balas que lo traspasan de abajo hacia arriba cuando el ataque fue por el lado derecho? También a Rodrigo lo matan los sicarios de Emilio Escobar Gaviria, pero los mayores beneficiados son los políticos del momento. Sus hijos reclaman justicia porque creen que hay muchos que estuvieron implicados en la muerte del ministro de Justicia que hoy andan campantemente en la calle. Y aunque ha pasado más de 3 décadas de su muerte, se sigue pidiendo justicia. Una justicia que tal vez el Estado colombiano no dará nunca. Rodrigo Lara dejó 4 hijos huérfanos, entre ellos de su matrimonio con Nancy Restrepo 3. Dejó un dolor incalculable en el pueblo colombiano, quienes soñaban con verlo en la Casa de Nariño. No ha habido un líder como él, según los analistas políticos, desde su muerte. Ojalá se pararan personas que como él hicieran un verdadero cambio en nuestra hermosa nación. ¿Y tú qué opinas? Déjanoslo saber en los comentarios.